Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, ¿usted qué tal? Muy bien, gracias. Listo, gente, tenemos poquita gente hoy, ¿no? Mm, Vamos a ver la sesión del día de hoy y ahorita en una hora cuadramos una cosa para la reposición de la... ¿Fueron al evento que hubo de la escuela? Sí, señor. Chocolito. Listo, algunos de ustedes sí, algunos no lo vi por allá. Eh, Ahí se hicieron bastantes charlas interesantes, ¿no? Pues el profesor Cabanzo, por ejemplo, hablaba el día miércoles de lo de la cámara, tema que ustedes quieren hacer caso, de la importancia de aprender las... Bueno, y entre otras de cómo vamos con lo del semestre. Algunos de ustedes, incluso creo que uno o dos personas al menos hicieron algo en Física 2, en Laboratorio Física 2. Interesante. Bueno, el día de hoy vamos a mirar los ciclos nosotros que tenemos iterativos. Entonces, las iteraciones como tal es la última estructura lógica que nosotros vamos a mirar. La primera era la declaración. La segunda era el poder de decisión, el poder de tener un if, el poder de tener una decisión para tomar un algoritmo de una manera selecciona, por así decirlo, con un statement booleano. ¿Bien? Nosotros teníamos un menor igual, un mayor o cualquier cosa de comparación. Esa respuesta booleana me abría a mí la puerta de tener una declaración de tipo if y ejecutar un pedazo de código o ejecutar un segundo pedazo de código con un elif, estaban los dos uno acoplado con el otro, o si ninguna de las dos opciones era válida o una tercera, cuarta, infinitas, venía una opción else para ejecutar la última. ¿Sí? Estas iteraciones se utilizan para reciclar código. Si tuviéramos que hacer aquí una declaración de imprimir algo simplemente 100 veces, podemos decirle al computador que lo haga un número determinado de veces. La primera que vamos a mirar es la estructura while. Y esta es más o menos la sintaxis que vamos a manejar. Es decir, la palabra clave while, aquí vienen condiciones para iterar y esas condiciones son en código booleano. Entonces aquí viene una declaración de tipo una variable mayor que otra, eh, si es igual a otra, por el estilo. Y finalmente las operaciones que se van a ejecutar como un código de bloque. Es decir, que va cuatro líneas espaciado a la derecha del resto del código y automáticamente todo lo que esté dentro esas cuatro líneas entraría dentro del while. Si está otras cuatro líneas a la derecha, dentro de otro código de bloque, y si está a la izquierda, pues está en la base, o sea, está por fuera de while. ¿Eso? Bien. Este es el gráfico de cómo sería un algoritmo de tipo loop. Sería la parte gráfica. Si la declaración cuando él entra, él evalúa la condición booleana. La condición booleana es falsa, no se ejecuta nada. Sí, eso lo cumplen muchas como el if, por ejemplo. Si la declaración es verdadera, se ejecuta todo lo que esté dentro del bloque de código y vuelve a evaluarse la condición. Quiere decir que cada vez que se ejecute se vuelve a evaluar la condición. Entonces se puede dividir en esos dos pasos. Se evalúa la condición, si es cierto, se hace lo que contenga las declaraciones y si es cierto, vuelve una vez termine a evaluarse la condición. O sea que esta es una condición que siempre se está evaluando y lo primero que se hace es la evaluación. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tengo algo para contar hasta 100 utilizando este while. Entonces, lo primero que yo defino es el valor inicial. Yo defino mi contador como 1 y escribo mientras que este contador sea menor que 100. ¿Ok? Imprimo cualquier cosa, una cadena de caracteres, seguida del valor del contador para tener el control en pantalla. Y finalmente le voy sumando más 1. Es decir, que este contador empieza como 1, luego se ejecuta y antes de que termine la ejecución del código, él ya cambió su valor a 2. ¿Eso? Se va a seguir ejecutando y cada vez va a ir subiendo su valor a 1. ¿Si recuerdan este operador? Que es un operador aumentado. Era el equivalente de esto. ¿Sí? Es decir,
Mi variable, que es el contador, es igual al contador más 1. Es una manera reducida de escribirlo, se utilizan bastante. Y lo puedo llegar a correr y voy a tener las 100 algos de ahí para abajo. De pronto no se ve bien. Volvemos a 20. Ahí está. ¿Qué pasa con el número 20? ¿Por qué no se muestra? No está incluido, ¿no? Porque aquí tenemos menor que 20. Así que una vez este valor de contador ya tiene el valor de 20, cuando vuelve acá a la ejecución se evalúa. Como es menor que 20, nada que hacer. Si le pusieron menor o igual, podría llegar a ver la respuesta. Era lo único, si quisiera hacer un contador desde 1 hasta 20. ¿Listo? Bueno, podemos utilizarlo para cosas matemáticas muy sencillas. De hecho, les agradezco si tienen por ahí el Spider abierto a la mano. Tienen alguna cosa por el estilo, pueden utilizar el que está en la página. Y piensen de qué manera yo debería diseñar acá mi sumatoria. Podemos hacerlo entre todos si quieren, línea por línea. ¿Qué sería lo primero que tengo que hacer para transcribir esta ecuación? Yo la puedo ver en un libro de matemática y hacer la sumatoria aquí en código Python. ¿Qué opinan? Primero definir i, ¿no? Es i igual a 0. Bien. Es decir, estoy colocando mi límite inferior de la sumatoria y lo estoy colocando por fuera. ¿Sí? Ese es el índice que yo voy a modificar dentro de la sumatoria. Es decir, i va a estar el i igual a 0 hasta el valor de i igual a 10. Me va a estar modificando en cada una de las iteraciones. Está perfecto. ¿Qué más? Luego, pues ya sería el while y definir un n menor o igual a 10. Bueno, un while, ¿un qué? N menor o igual a 10, ¿no? ¿Dentro de Para, while o por fuera del while? sería en el while, ¿no? ¿Cómo así? ¿Así? Pero el booleano, que tiene que ser menor o igual a 10. Ajá. ¿Así? Pues no sería menor o igual. Bueno, pero mi pregunta es, ¿estas son las variables que quiere? No debería poner i. Sí, porque es el que yo tengo que empezar Sí, a sí, cambiar. Ok, listo. Y menor o igual a 10 puede ser, o podría llegar y poner este 10 como una variable por acá arriba. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer dentro de mi ciclo while? Va a imprimir y cada vez le va a sumar 1. No necesito imprimirlo. Al final puedo llegar a imprimir aquí el resultado. La pregunta es, ¿qué voy a imprimir cuando termine mi resultado? ¿Qué necesito mostrar en pantalla? Mi resultado, ¿cierto? Lo que sea que se vaya a ejecutar en while, tengo que mostrar aquí mi resultado. No tengo ninguna variable de tipo resultado. O sea, puedo llegar a hacer aquí las sumatorias de todas estas cosas, pero en dónde se están almacenando cada ciclo. Entonces falta esa variable. Voy a colocarla acá, pero también falta arriba, en la declaración y en el uso. Entonces, ¿cómo haríamos para poner esa variable? Yo diría que primero tendría que definir la variable suma como con un valor cero. Luego de eso, podría poner suma mientras está dentro del while. Suma es igual más y entonces cada vez que hace una iteración, la sumando el i que corresponda. Perfecto. Mira lo que está pasando acá. Está comenzando mi contador i igual a 0 y lo va a hacer hasta 10. ¿Listo? Cada vez que se evalúe en el i, mientras que i sea menor o igual a n, entonces viene la variable de suma que está inicializada. Que está inicializada como 0 y se le va a sumar el i. Entonces se le va a sumar primero 1, luego 2, luego 3, luego 4, dependiendo del valor de i. Pero acá falta de pronto un pedacito, ¿no? ¿Qué me está diciendo a mí el crecimiento de i? En ningún lado está. Entonces debería colocarlo. ¿Lo coloco antes o lo coloco después del valor de suma?
Pero, Supongo que o sea, después del valor, porque si lo pone antes, la suma va a cambiar. Bueno, coloquémoslo por acá. ¿Cuánto debería incrementar? De uno en uno. Entonces, 1. Ejecutámoslo. Me dio 55. ¿Listo? Podría colocar por acá el valor de i. Ahorita miramos algo, mirémoslo una vez. Acá tendría 11 valores de i. Pregunta, mi idea era sumar desde i igual a 0 hasta 10. ¿Este valor de 11 se está sumando o no? Es decir, ¿ese valor de 11 me puede estar afectando el resultado? No, porque es el último paso del último ciclo. Ajá, entonces ese orden me interesa e importa bastante porque si yo llego y coloco la asignación de la variable primero, es decir, aquí tengo un i más 1 y luego si lo imprimo, no voy a cambiar absolutamente nada de lo que estoy mostrando. Pero este i apenas entra como un i igual a 10. ¿Listo? Automáticamente es válido, es un i igual a 10, se realiza la asignación, es decir, ya el i no es 10 sino 11. Y ahí sí se suma. Por lo tanto, el valor que yo no quería tomar, un valor superior a este, se está aplicando en la sumatoria. Entonces aquí el orden importa un poco. Yo quiero que se haga la asignación de la variable para el próximo ciclo después de que yo ya hice el cálculo matemático. Y es así como lo tenemos en este caso. ¿Ok? Aquí el resultado, pues 55. Sí, es cierto, cuando terminó todo mi código, esto valía 11, pero una vez se hizo la comprobación, se comprobó con 11, por lo tanto no se le permite entrar y por lo tanto no se le va a sumar ese 11 a la sumatoria. Simplemente se sumó desde 0 hasta 11. De hecho, yo podría llegar y mirar antes de la asignación, colocar este print por acá y mirar cuáles son los valores exactos que yo estoy utilizando en la sumatoria antes de la asignación. Puede parecer un poquito redundante sumar aquí 0, pero pues, estoy manteniendo la notación matemática intacta. ¿Okay? Estoy sumando los valores desde 0, 1, 2, 3, hasta 10. Son los que estoy. Después se hace la asignación, sí, pero eso no lo estoy imprimiendo. Estoy mirando es justo después de la suma qué valores de i tenemos. O lo puedo colocar antes, no importa. Es que yo quiero mirar entonces y cuánto vale antes de que entre la suma. Aquí ya entró, operó, hizo toda la sumatoria. Aquí podría ser otra cosa, ¿no? Podría ser i al cuadrado. Podría ser i al cuadrado más 5. Cualquier valor. El hecho es que lo está ejecutando en esta línea y por último si está haciendo la asignación. Ahí sí queda de manera correcta. Ok. ¿Hay algo más allá que se puede llegar a hacer? Eh, ah, Hay algo más que se puede llegar a hacer y es un factorial. Un factorial no es una sumatoria, es una multiplicatoria, ¿no? Y las límites del factorial también son bastante claros. Tenemos desde un i hasta 1 hasta el valor que yo quiera. Por ejemplo, en este caso lo tengo como 7. De i me debería generar este factorial que yo tengo acá. Tengo 7 factorial será igual a esto. Ahora, si yo lo quiero pensar en la implementación computacional, podría llegar a pensarlo de dos maneras. Por eso es que aquí escribí de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿A qué me refiero con un código de derecha a izquierda? Que yo podría llegar a comenzar por el 1, multiplicarlo por 2, y en el siguiente ciclo a ese resultado multiplicarlo por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7, que es el número n. Y ahí termina. O podría empezar multiplicando por el valor de n y luego multiplicar por n-1, n-2, n-3, n-4 hasta un punto que yo diga ya está. N sea mayor que 1 puede ser, o algo por el estilo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál les parece más fácil? ¿Cuál hacemos primero? ¿Derecha, izquierda, izquierda, derecha? Yo pienso que de derecha a izquierda. Bueno, ¿cómo comenzaríamos? ¿Qué variable necesitamos? Miren, si yo ejecuto este código, por cierto, tengo el mismo resultado para todos porque no he reemplazado, pero debería darme 5040. Y este es el código en la librería matemática, entonces de ese no podemos dudar. A ver, gente, ¿qué variable necesitaríamos?
eh, n igual a 1. N igual a 1. Bueno, esta ya N la tenemos como 7. Entonces la idea será no molestarla. Entonces un I igual a 1, ¿no? Ok, I igual a 1. Listo. ¿Cuándo se me va a ejecutar esto? Mientras que I sea menor que 7. I sea menor que N. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué iría adentro? ¿Qué cálculo matemático tendríamos que hacer? Decir que iba a ser, o sea, Se podría crear una variable, digamos, resultado y multiplicar resultado por i. ¿Dónde creo la variable y en dónde la multiplico? Entonces empieza ahí la variable ¿Antes del while sí, o después del while? antes del while Ok. como 1. Y es importante y se llama inicialización de variables, ¿no? Si yo inicializo mi variable dentro de un while, dentro de un for, o algo que se va a repetir muchas veces, lo único que va a hacer es volver a inicializar la variable, volver a inicializarla. Yo ya la estoy inicializando por fuera. Factorial igual a 1. Uso esa variable para que aquí las expresiones no tengan nada diferente. Ok. Y acá adentro, ¿qué quiere que haga? Se define como la multiplicación de ella misma por i. Bien. Voy a mirar lo que veo. Voy a decir lo que veo. Veo aquí un i que va a empezar como 1. Esto también está como 1. Y mientras que i sea menor que n, simplemente a este valor que es 1 por 1, pues me va a dar la primera iteración, ¿no? En el siguiente ciclo, de hecho, i va a seguir valiendo 1, porque no he modificado i. O sea, yo no le he dado absolutamente nada que me cambie el valor de i. Pues que tenemos debería... que decir, ¿Tenemos que? o sea, tenemos que decir que entonces iba a ser i más 1 Sí, tenemos que empezar a sumarle de a más, 1. ¿Listo? Ahora sí, i va a crecer. I va a crecer hasta que la comprobación sea que i es menor que n. Si acá tenemos un n igual a 7, quiere decir que ese i lo máximo que va a llegar a tener es un valor de 6. ¿Es nuestra intención? debemos ponerlo igual, ¿no? Ahí también. Bueno, probémoslo. Listo. Perfecto. De derecha a izquierda. Ok. Ahora de izquierda a derecha. Una letra puede ser j igual a 7, ¿J igual a qué? a 7. Ya tenemos n igual a 7. Y entonces podría ponerse la condición como hasta que n valga sea mayor o igual a 1. Mayor que 1. De hecho necesito el Mayor o igual. igual. Bueno, Sí, probémoslo con mayor el o igual. igual. Listo, perfecto. Ah, bueno, igual se va a multiplicar por 1. por acá necesito inicializar no n, sino al menos el factorial. ¿Qué pasó? Sino al menos el factorial, ¿sí? Para que vuelva y reinicie el resultado anterior. Bien. N mayor o igual a 1, ¿qué más? ¿Qué tendría que hacer aquí? Se define factorial de la misma manera que de derecha a izquierda, pero Perfecto. Uy, perdón. n como Igual, n pero se le que... va restando 1 por cada ciclo. Listo. Lo ejecuté. ¿Era lo que queríamos? Uy, espérese. La estoy embarrando. Es mi culpa. ¿Era lo que queríamos? Sí. ¿Cuál es la ventaja de implementarlo de izquierda a derecha? Yo no necesito una variable. O sea, mi valor, el que yo quiera llegar a apuntarle al factorial, el n igual a 7, ya está incluido. ¿Sí? Es la variable que yo estoy aquí modificando. De hecho, por eso es que no lo tengo primero esta parte de izquierda a derecha, porque casi siempre la gente cuando se le pide implementelo utiliza la misma n o puede definir otra variable, pero no hace falta. Mientras que acá sí necesito una variable auxiliar. O sea, necesito iterar un i menor que n, cambiar otra cosa, y acá ya estoy cambiando ese valor completo.
Aquí estoy haciendo el factorial de 7,6, de 7,5, de 7,4, es decir, voy de izquierda a derecha, de mayor a menor. ¿Listo? Entonces, las dos implementaciones son perfectamente válidas para hacer un factorial. Y es uno de los ejemplos de para qué nos va a servir el statement o la declaración while. Bueno, parecido a lo que teníamos. ¿Recuerdan ese programa que teníamos la vez pasada de las restas? Que simplemente le preguntaba al estudiante dos números aleatorios que se le daban al estudiante y se le preguntaba cuánto es la resta de los dos números, ¿no? Es decir, este pedazo es exactamente igual a lo que ya hemos visto en la clase. Acá lo único que quiero tener nuevo es un while para mientras que la respuesta correcta que pone el estudiante no sea la que yo deseo, simplemente me vuelve y me coloque lo mismo. Entonces, ¿cuál es mi condición? Mientras la resta de los dos números, número 1 y 2, sea diferente de la respuesta, ejecute. ¿Listo? Ejecute. ¿Y qué va a ejecutar? Lo mismo. Me pregunta la respuesta al usuario, me dice que lo vuelva a introducir y me dice que la respuesta está equivocada más la cadena de caracteres de la pregunta que yo lo tengo por acá. ¿Listo? ¿Qué es la suma o resta de tal cosa? Bueno, creo que esta es de resta solamente. ¿Qué es la resta de los dos numeritos? Y ya está. Y le va sumando un intento, porque acá tengo conmigo un contador de intentos. De manera que si yo lo ejecuto, pongo cualquier cosa, nunca me va a dejar seguir a menos que yo introduzca la respuesta correcta. Y me toma el número de intentos. ¿Listo? Entonces el while también funciona para cosas que se van a repetir y una vez usted tenga el resultado esperado o una clase de prueba de convergencia, incluso puede ser convergencia, no deja de ejecutarlo. Entonces acá me lo ejecutó 8 veces. Espero que me demoré en hacerlo. ¿Listo? Miren esta. Esta es algo típico que votan muchas veces los programas. Y es que a ustedes le preguntan, ¿desea continuar o no? Es la típica. Entonces, yo comienzo declarando una cadena de caracteres válida. Una cadena de caracteres de sí. ¿Para qué? Para que se ejecute al menos una vez. Algo que yo les decía a ustedes de los ciclos while es que siempre se evalúa la condición booleana antes de ejecutar el código. Entonces, la única opción de no definir esta cadena de caracteres automáticamente sería preguntar antes de poner este input acá. ¿Listo? Pero pues queda un poquito redundante. Lo que mucha gente hace es decir, bueno, yo tengo aquí estas condiciones que no sé si son verdaderas o falsas, pero voy a colocarlas como verdaderas, al menos una vez, para que se ejecute mi código. Entonces es exactamente lo que se hace. Se le dice que desea continuar, S mayúscula o minúscula, me funciona, porque miren la condición para while. Él va a continuar desde que mi variable continuar sea igual a la S mayúscula o a la S minúscula. O sea, que no interesa la interacción con el teclado. S mayúscula. Y son diferentes esas cadenas de caracteres, ¿no? Aquí se ejecutaría cualquier cosa. Este print lo coloqué simplemente para mostrar qué es lo que va a correr. Y la pregunta al usuario de si se va a colocar. Si yo coloco una S minúscula o una S mayúscula, siempre se va a estar ejecutando. ¿Listo? Pero en el instante en el que yo coloque otra cosa, sea, no sé, por error, coloqué dos S, se detuvo el programa. Si yo coloco de una vez N, de hecho, si yo coloco cualquier cosa, el programa no ejecuta. Solo se va a ejecutar cuando reconoce estas líneas de caracteres. No más. ¿Okay? Profesor, una pregunta. Señor. Y después de ese while, yo podría hacer otro while dentro de ese en caso tal de que yo quiera, de que si en caso de que pongan algo diferente, los devuelva. Hacer algo diferente. O sea, que ponga, por ejemplo, se puso las dos S y el programa dejó de funcionar. No. Aquí podría estar el programa completo. O sea, acá. En este espacio. Pero en caso de que ponga no desea continuar, no, se sigue con el resto del código. O sea, no tenemos un if o un else acá, pero si quiere poner un if antes del while
y un else en caso de que no se continúe, perfecto, lo puedo hacer. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Sí, se pueden empezar a mezclar las cosas. Pues este while lo que me hace es un if para los términos prácticos que de pronto está pensando, pero es un if infinito. De hecho, si se me cumple, ejecúteme tal cosa, sí. Siempre se me va a ejecutar lo mismo, o al menos la misma tipo de programa, pero adentro. Mientras que yo no introduzca cualquier otro valor, esa lógica no. ¿Está escuchando ruido afuera? Mucho ruido afuera. Bueno, una iteración se puede controlar con un valor que nosotros conocemos como centinela. Muchos programas, por ejemplo, cuando usted le introduce archivos, reconocen el valor de centinela de nueva línea. ¿Lo recuerdan? No, es que el backslash n. Quiere decir que la línea de datos terminó. O hay uno para terminación de archivo, que no recuerdo muy bien. Cosa como esta. Es una cosita con un guioncito o algo por el estilo. Y que dice el archivo ya terminó. Entonces, el programa están configurados para reconocerlo y termina. Nosotros podemos hacer algo muy similar. De hecho, lo podemos hacer idéntico. Para este caso, mi valor centinela, el que yo le quiero utilizar para detener, es el 0. Entonces, comienzo con un input, ya con su eval, porque ahora sí me interesa no una cadena de caracteres, sino un valor numérico. No sé si vieron, pero acá yo no tengo un eval porque lo que me interesa es una cadena de caracteres. No quiero evaluar esa cadena. Aquí sí, lo que me interesa es un número. Y lo que quiero hacer con ese número es una suma. Este es el mismo código que nosotros ya tenemos para suma. ¿Listo? Inicializo. Me está saliendo en verde es porque la palabra suma es una palabra reservada, pero funciona también. Defino mi suma como 0 y mientras que mi data, es decir, lo que va a introducir el usuario, no sea 0, él debería sumar a la variable suma que empieza como 0 toda la data que le voy introduciendo. ¿Listo? Si yo en algún momento llego a introducir un 0 en la data, se acabó y me bota el resultado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo llegar aquí a introducir muchos valores, cualquier valor esperado. Pero en el momento en el que yo introduzca un valor no permitido, el valor también es permitido. Valor no permitido, en este caso es solo 0, el programa sigue ejecutando. ¿Qué podría ser un ejemplo de código centinela? Imagínese un movimiento físico real, parabólico, cualquier cosa que usted quiera describir. Nosotros sola y únicamente tenemos validez del movimiento y es mayor que 0. En el instante en el que y sea menor que 0, ya está por debajo de mi piso. Ya, es un piso que es real, pero yo ya defino mi valor del piso como 0. Yo considero que esa es mi condición para que el movimiento se detenga. Yo coloco, bueno, ejecúteme este código hasta que y sea menor que 0. Y una vez llega ese momento en el que el piso ya fue alcanzado por la partícula, se acabó. Entonces tengo mi while controlado por ese valor central. En este caso, el nombre de Sentinela viene más por lo que introduce el usuario. Podemos llegar a algo similar simplemente con la lógica. Este código, mírenlo con calma. Corre perfecto. Falla algo. La pregunta, ¿están escuchando música? Sí, se escucha un poco de la música. Al menos en el video no va a quedar, porque lo está filtrando todo. Pero en su lo filtraré.
Entonces, está perfecto. Falta algo, le falla algo. ¿Lo encontraron? El print suma no va fuera del while, por tanto no imprimiría cero. Print suma va después de que se ejecute todo lo del while. Si while no se llega a ejecutar nunca, entonces... A ver, ítem comienza como 1. Tengo una sumatoria que comienza como 0. Y digo que mientras ítem sea diferente de 0, a lo siguiente. Ítem, como ya es 1, debería ejecutarse al menos la primera vez. Perfecto. Tenemos que la sumatoria es, vale, la suma de mi ítem. Y mi ítem le voy restando de menos 0,1. Entonces, la siguiente iteración va a ser 0,9, 0,8, 0,7, hasta que llegue a 0,1 y llegue a 0. Cuando llegue a 0, se cumple esta condición, se detiene. ¿De acuerdo? Y ahí me debería mostrar la suma de esas cosas. De 0,9. Bueno, pregunta, ¿hay algo mal en el código o va a funcionar perfecto? Tal vez por lo que se pide el 0 entero, no lo valería. Bueno, le puedo pedir el 0 o así, el 0 flotante. ¿Ese sería el problema? No menos. Pregunta, ¿se quiere imprimir cada ítem que se va a sumar, verdad? Sí, yo quiero mostrarlo y también quiero mostrar la suma. Es que si el print va después de que al ítem se le reste 0,1, va a mostrar un ítem negativo, lo cual no sería correcto en la sumatoria, ¿no? Bueno, lo puedo mostrar. Lo puedo poner antes. De resto diría que se ejecuta bien. Listo. Ejecutémoslo. Ok. Ahí le tuve que interrumpir en el teclado 2 veces la I. Miren todos los valores que me generó. 0,1, 0,9, 7 y miren estos valores que están acá de basura. Después de 0,1 pasó acá a esto. Un valor que está por 10 a la menos 16. O sea, es un 0 en flotantes, pero no es. Siguió de ahí para abajo. ¿Qué tan bajo llegó? Llegó hasta un valor de, bueno, menos 2300 antes de que me interrumpiera. Esto es lo que se conoce como una condición muy suave. Yo, en el instante en el que cojo mi ítem y le resto un 0,1, lo estoy convirtiendo en flotante. Es decir, que cuando sea diferente de un 0, así sea 0 flotante, no se va a complicar. Porque hay un 0 flotante que tiene basura después de la cifra 16 y otro 0 flotante que tiene basura diferente después de la cifra 16. Un flotante sea diferente de otro, sean parecidos, no me lo aseguran. Una cosa demasiado suave para que se... No, nunca un número flotante va a ser igual a otro. Muy difícil que dos flotantes sean iguales. Se hacen producto con operaciones matemáticas diferentes. Puede ser un tercio y lo voy a comparar con otro tercio flotante y te aseguro. Es sencillo. Porque Profesor, ¿y qué siempre se, están quedando basura en los últimos pedazos. profesor, ¿y qué se podría hacer en ese caso entonces? Bueno, definirlo. Si yo no quiero que él sea cero, él comienza como un valor positivo. Vamos que él no sea mayor o igual. A lo mejor que podría llegar a ser. Eso sí son condiciones más Pero fuertes. mientras, profesor, Nosotros, profesor, pero mientras sea flotante, ¿va a seguir pasando eso? sí. Yo no puedo llegar y decir que un número sea exactamente igual a otro, esperar que se me cumpla la condición. Ok, gracias. Y Básicamente pueden profe, cumplir. ¿cómo se interrumpe con el teclado?
Aquí afuera, clic con I 2 veces. Se rompe. Yo 0 2 veces me pregunta si quiero reiniciar Vale, con profe, las dos de gracias. emergencia. Ahí para interrumpirlo y 0, creo que no es el 0 numérico, sino el 0 que está en del 1 al 9. Larga. Me permite lo de como de emergencia, porque si yo no hago eso, puede dar bastante. Yo lo voy a dejar como está. Sí, la idea, la idea de esa pequeña corrección es lo mismo que a ustedes de lo del piso. Si yo pongo a ejecutar un código numérico, me calcule una caída libre, qué cosa. Digo que mi condición es cuando y sea igual a 0, la vida. Sería un azar impresionante que a usted le dé un código numérico que el valor de la posición respecto a y sea igual a 0. Nunca. Es como definir la colisión de dos partículas. En un código numérico o en una simulación o en un experimento de dos partículas, usted define la colisión como que ocupan el mismo lugar en el espacio. Nunca. En física no lo hacemos así tampoco. Nunca. ¿Y qué partículas pueden llegar a ocupar el mismo lugar en el espacio? Ya estamos hablando de otro tipo de partícula. Lo que nosotros hacemos es, ¿cuál es mi condición para la colisión? Bueno, que la distancia entre las dos sea menor que la suma de los dos radios. Listo, ya tengo una condición de eso, ¿no? Tengo una esfera, en un radio tengo otra, entonces cuando tengan el radio, la distancia que la separe sea menor que los dos radios, se colisionan. Entonces dice uno, bueno, me sirve. Pero la cosa está pasando muy rápida, de pronto mi detector no alcance a detectar esa condición tan única, entonces aunque sea menor que la suma de los dos radios más un delta, más un 0,01. Sí, una pequeña fracción de que uno le da como de campo para que me funcione mi detector. Entonces esos ya son arreglos que se hacen en el experimento y son arreglos que se tienen que hacer también en computación. Porque uno no puede llegar a detectar el cero del piso. Uno detecta valores mayores que cero o menores que cero, pero el cero del piso no. Detectar una colisión cuando dos objetos ocupen el espacio, el mismo punto, no. Uno dice cuando están cerca en los dos, en los dos radios puede ser, y más o menos valor que yo veo me lo permite mi numérico. Casi siempre los deltas son valores muy pequeñitos. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer en algún momento. Tenemos que mirar esa forma de computar. Eh, bueno, cuidado con lo flotante, no hay garantía de que el resultado entre flotantes de valores exactos. Okay. Vamos a verlo for, pero lo vamos a ver ahorita en la... Mientras tanto, quería compartirles aprovechando que todos. Un doodle, una encuesta para que la respondan. Miren que yo los días que coloqué es, pues el lunes una franja bastante grande. O sea, tengo cable. Martes lo mismo, excepto la clase de 6 a 8 que tengo con otro grupo. El miércoles nosotros tenemos clase, ¿cierto? Los dos. Entonces esa franja me parece que no debería ser. Y me gustaría que ustedes escogieran una franja del jueves. ¿De qué es esa franja? Es de la hora de recuperación de clase. ¿Qué haríamos el miércoles? Haríamos lo que deberíamos estar haciendo hoy, que es la actividad trabajo en grupo. El jueves haríamos la clase y el sábado volveríamos a hacer el coste de la... Entonces, respondan ese doodle. Eh, Vemos acá y terminamos la sesión. ¿Cuántos minutos le damos? Para que nos vemos a las 3. Sí, profe, no Sí, estaría profe, mal. puede ser. Bueno, ¿ya Eh, vieron el enlace? ¿Los pueden responder? Respóndanlo y de una vez dejamos la hora de recuperación. El otro grupo ya la tiene. El otro grupo la tiene el... bueno, esto. Martes de...
Ah, sí, el otro grupo la tiene acá, de 2 a 4. Faltan ustedes. Profe, una pregunta. ¿Iba a dejar un CPS para entregar antes del miércoles, como normalmente lo hace, o...? Sí. Antes de la próxima sesión. Creo que la sesión se juega. Hágale y volvemos ahorita. Bueno, volvemos. Eh, una aclaración acá de esto rápidamente. Yo no coloco horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana porque yo ya dicto clases. Y es física, grupo A1 y O2. Es sencillo. Eh, este horario también está ocupado. Bueno, de hecho puedo haber colocado aquí de 7 a 8, una horita, pero en fin. Y el miércoles porque tengo clase con ustedes. Esta es clase con el otro grupo y esta es la reposición con el otro grupo. Me preocupa cuando veo esto, una sola hora. ¿Qué quiere decir? ¿Que solamente tiene una hora libre o que quiere solamente en esa hora y que no le sirve ninguna otra hora? Porque No, entonces no sé profe, ahí qué hacer. O sea, ¿no tienen ahí, más horas libres en algún otro lado? no, ahí fue que estoy un poco pendejo y solo marqué una, pensé que solo se puede marcar una. Todas las que quieran. Ahí les entró. Este, porque por ahora va el martes de 10 a 12. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que Junior no va a venir, José Gamboa, ni Diego, ni Keren? O sea, no podemos encontrar un horario en común entre todos. Eso es lo que está por ahora. Bueno, ahí queda para que lo modifiquen. Lo vamos a mirar ahorita antes de terminar. Ok. De los loops, como nosotros lo teníamos, los loops while, eh, teníamos una variable que utilizábamos como control, ¿no? A veces y a veces un contador. Siempre teníamos una condición de cuando esa variable era menor, mayor, y hacemos lo que quisiéramos con ella. Lo más sencillo es sumarle 1 o restarle 1, pero esa variable puede ser una función trigonométrica. Puede ser una función de error. O sea, podríamos hacer un código que se ejecute hasta que mi función de error sea menor que un epsilon de error. Mira un algoritmo matemático, bueno, y corra esto hasta que el error sea menos del 3%. Entonces uno lo hace y su variable de control del while sería el error. Ok. Hay otra iteración, bueno, esa iteración, perdón, es controlada por contador, aunque esa variable puede ser muchas cosas. Aquí nosotros teníamos en un código while la forma en la que estamos manejándolo, donde y era mi valor inicial y decíamos mientras que y sea menor que otro valor final, pues se renueva. Entonces va creciendo. La misma forma de ejecución, que de pronto en un while sea como más limitado, más pobre, porque el while permite muchas más cosas, la podemos escribir con un for, ¿vale? ¿Cómo se lee esto en español? Para un valor en el rango de un valor inicial hasta un valor final. ¿Qué quiere decir? Que esta variable, en este caso la variable i, se va a ir modificando desde mi valor inicial hasta un valor final. ¿Okay? Entonces, si mi valor inicial es 0, mi valor final es 9 y va a tomar dentro de cada iteración los valores de 0, 1. Esto, por supuesto, tiene algo más general y es la sintaxis de for. La variable y la secuencia son dos cosas diferentes. Aquí se está explicando con un rango porque es algo que me genera a mí una secuencia de números consecutivos. Pero cuando yo hablo de una secuencia es que esto puede ser, digamos, una lista. Puedo tener una lista de elementos. Casa, perro, gato. Y cuando yo las meto dentro de un for, entonces mi primer elemento, la casa, representaría la variable, luego el perro, luego el gato. Podría tener cualquier clase de cosas que se van iterando aquí con una variable. ¿Listo? Y cuando veamos secuencias y listas, pues vamos a volver a utilizar acá for, pero vamos a utilizar elementos de la secuencia. No necesitamos recorrer las listas con un for, cada uno de los elementos, porque ya la lista como tal puede llegar a servir para iterar acá. Bueno,
Esa función rango, que es la que vamos a utilizar para generar los números, regresa secuencias de esta forma. Miren que a cada uno de los valores le está sumando 1, más 1, y llega hasta un valor en el cual no toma B. Ya que aquí está incluido el valor de A y el valor de B no lo está. ¿Listo? Esto para garantizarme el número de datos. Es decir, si yo coloco aquí un rango desde 0 hasta 10, me va a generar un número de datos igual a 10. Pero me va a generar el 0. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que los índices en Python comienzan en 0. Entonces, si yo genero, le digo, un rango de 10, me va a botar 0, 1, 2, 4, 5. Tengo los 10 elementos. Entonces, por eso está definido de esa manera. Por eso es que el B no se incluye dentro de la secuencia. Bueno, por ejemplo, acá tengo un print simplemente de un rango desde 4 hasta 8. Puedo llegar a verlo. 4 hasta 7. ¿Listo? El 7 no está incluido dentro del print. Porque una vez llego a 8, se terminó. Lo hizo hasta un dato B-1. ¿De acuerdo? Bueno, podemos llegar a verlo de otra manera. Incluso esa función rango permite un tercer valor. Puedo ver que estos dos datos no están en orden. Es decir, yo voy desde un dato inicial que es mayor que el dato final, 9. Y si yo le aclaro que mi paso es un paso negativo, él va a comenzar 5, 3 ya, qué pena, está dentro del límite, entonces no lo... ¿Listo? Ahora, si yo le pregunto, por error, podría darse que me dé una secuencia de 3 a 9, pero en un paso de -2 me va a decir, lo siento, pero puedo hacerlo. Si yo cojo 3 y le quito un -2, yo estoy yendo para el lado equivocado, genero una secuencia de datos vacía. Entonces no me imprime absolutamente nada. ¿Listo? Por eso es que está aquí invertido el orden. Por eso es que son números generados desde 9 hasta 3 y no desde 3 hasta 9. Porque el paso es un paso negativo. Yo puedo llegar a hacer lo mismo con el paso positivo. No pasa nada, pero entonces ahí sí, pues el orden de la secuencia es de y él me va a imprimir los datos. Es sencillo. Okay. Acá, por ejemplo, aquí falta algo, y es que la función rango realmente sola y únicamente es obligatorio un valor final. Cuando yo no le introduzco el valor inicial, él lo toma como 0. Yo le introduzco el valor inicial y el valor final, le puedo introducir un paso. Entonces son 3 cosas que yo puedo llegar a controlar. Acá en este rango igual a n, él va a tomar este número 5 y me va a generar valores desde 0 hasta 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, perdón, 5 no me lo va a generar, me va a generar hasta el número 4, pero incluyéndome el 0. Bien, aquí le está preguntando al usuario, introduzco un entero, está haciendo la suma y me interesa más que todo que va a controlar él aquí cuando bote este contador. Yo coloco mi primer entero, ese entero automáticamente le corresponde conteo igual a 0. Y es el primer elemento que me genera la función rango. Entonces yo introduzco otro, elemento 1, elemento 2, 3 y elemento 4. Porque recuerden, rango no me incluye el valor de n. Quiere decir que nunca va a llegar a 5, llegó hasta 4. Pero sí me generó los 5 elementos que yo 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces esta notación es muy importante para mantener la notación de vectores. Yo puedo llegar a utilizar el rango para generar un vector de longitud 5, o sea, 5 elementos de un vector, de un arreglo, de lo que yo quiera. Para cada dimensión. Okay. Hay algo que se puede llegar a hacer y son iteraciones anidadas y hay que tener un poquito de cuidado. Aquí, por ejemplo, tengo mi función de rango y estoy colocándole el valor de 1. Entonces, como estoy haciendo un range de 1, el único valor posible es el 0. El 1 no es quiere decir que este for me va a generar valores para i igual a 0, lo mismo j, lo mismo k. Bien. ¿Cómo sería la ejecución si yo tuviera, por ejemplo, un rango hasta 2? Los únicos valores posibles de i, hasta 10, pongámosle. Los únicos valores de i, j y k son de 0 a 9. Entonces, mi primer for me generaría un i igual a 0 y ejecuta el resto del código. Entonces acá tendríamos j igual a 0 y ejecuta el resto del código. K igual a 0 y me ejecuta la multiplicación
me ejecuta el contador y devuelve el poder al for más cercano. Es decir, ahora K va a valer 1 y ejecuta el resto. K va a valer 2, 3, 4, 5, hasta 9. Y solamente cuando K haya recorrido sus valores desde 0 hasta 9 es que J, que es el for, está por encima, va a valer 2. Ah, no, perdón, va a valer 1. Comenzamos. ¿Listo? Una vez J valga 1, vuelve K y va a hacer el mismo paseo desde 0 hasta 9. Y J ya puede valer 2. K vuelve a valer desde 0 hasta 9. J va a valer 3. Y así sucesivamente. Hasta que J llegue al valor de 9. Entonces I, que comenzó en 0, ahora puede valer 1. Y se tiene que ejecutar el resto de cosas. ¿Listo? O sea, eso es la cuestión de anidar esta clase de cálculos que nosotros tenemos acá. ¿Para qué me es útil esto? Bueno, yo puedo llegar a recorrer una matriz con dos for. Con uno para filas, otro para columnas. Y la K podría llegar a hacer alguna operación que yo necesite hacer exclusivamente. Alguna operación con alguna variable que necesite usar. Pero miren que rápidamente se puede llegar a crecer. Si yo ejecuto este código con, pongámosle 5. El resultado, bueno, me dio 1000, me tomó casi que nada y realizó apenas 125 operaciones. Si yo lo elevo a 10, el tiempo que le tomó también es muy pequeñita y realizó 1000 operaciones. Yo lo elevo a 100. Miren el resultado que le dio. El tiempo ya es 0,7 segundos y realizó 1.000.000 de operaciones. Si yo lo elevo a 1000, creo que nunca nos va a mostrar el resultado en el tiempo que nos queda de la clase. O sea, se va a demorar muchos minutos por la forma en la que estoy haciendo la anidación de estos for. Entonces es algo bastante ineficiente y se tiene que hacer con mucho cuidado. Podemos llegar a hacerlo a, no sé, 200. Con 100 demoró menos de un segundo, ¿no? ¿Cómo? Ok. Con el rango de 200 ya vimos una progresión a 5 segundos. Las operaciones ya crecieron. De aquí en adelante, cada 100 más de rango le va a tomar mucho. Ya, no, creo que no es posible hablar para 1000 que lo muestren para que. Entonces ese es el cuidado de anidar estas operaciones y no se debe hacer. $20 segundos. Listo. Vamos a ver un ejemplo pequeño del área de un círculo que ya les he mostrado como 20. Es el último que les voy a mostrar. Y es un ejemplo en el cual podemos llegar a utilizar números aleatorios. Los problemas de números aleatorios, que son problemas que solucionar de métodos estocásticos, métodos básicamente aleatorios, se pueden llegar a conocer como simulaciones Monte Carlo. Tienen muy alto rango de aplicaciones y se utilizan mucho para problemas complejos. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos una partícula por una rendija delgada, podemos llegar a ver la situación de interferencia al otro lado. Podemos llegar a simular el comportamiento utilizando métodos de números aleatorios, porque al fin y al cabo nunca estamos seguros de dónde se va a caer la partícula. La partícula pues, realmente interfiere como una. O podemos utilizar el modelamiento de la situación con cuestiones, problemas que se puede solucionar teóricamente de una. Pero problemas más complejos, es decir, si a esa rendija yo le considero una geometría específica que ya no es una geometría regular, pues no me queda más sin utilizar métodos numéricos, entonces nos toca recurrir a esto. Acá lo vamos a usar solamente para estimar el valor de pi. O sea, es un problema muy pero muy sencillo y que a su vez de pronto no es la manera más adecuada de solucionarlo porque hay muchísimos métodos aleatorios de estimar pi, pero este es el que parte de las condiciones o el análisis inicial más sencillo que hay. Bueno, yo voy a suponer lo siguiente. Tengo un círculo que está inscrito en un cuadrado.
Circunscrito es que está inscrito en el círculo. O sea, el cuadrado circunscrito. Tengo al revés. Tengo el círculo inscrito dentro de un cuadrado. Y miren la situación tan particular del cuadrado. Tiene coordenadas iniciales, por así decirlo, -1, 1 y termina en 1, 1. Es decir, tenemos una base de 2, una altura de 2. El área de este círculo corresponde, del área de este cuadrado, perdón, me corresponde a 4 unidades. ¿Sí? Y el área del círculo de radio 1 corresponde a pi. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa es mi situación. Conozco las áreas de las... Bueno, conozco el área del cuadrado porque es sencilla de calcular. Quiero averiguar el área del círculo. Que ya directamente sería pi. Entonces, yo podría llegar a relacionar las áreas como mi área del círculo igual a pi sobre mi área del cuadrado que es igual a 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Podría llegar a generar muchísimos números aleatorios. Si yo los genero directamente esos números que tengan componentes x y y los genero entre el rango de -1 a 1, siempre los voy a tomar como el área del... Siempre van a caer en el área del rectángulo. Es decir, yo puedo llegar a hablar de esos números aleatorios como si genero 1000 números aleatorios. ¿Cuántos acerté dentro del cuadrado? Los 1000. No tengo que preocuparme por cuántos no van a caer dentro del cuadrado desde que yo lo genere en ese rango de -1. Y ese número aleatorio yo podría llegar a hacerle otra comprobación adicional que me cumpla con que su coordenada de x al cuadrado más su coordenada de y al cuadrado sea menor que 1. Si me cumple con esta condición adicional, entonces cae dentro del círculo de área pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo llegar a cambiar, por así decirlo, este concepto de área de círculo y área del cuadrado con el número de intentos, es decir, el número de números aleatorios que yo genere, y arriba el área del círculo con el número de los intentos que yo generé que realmente cayeron dentro del círculo, es decir, que me cumplieron esta condición. ¿Listo? Bueno, a eso me refiero. Se concluye que las áreas están relacionadas con la probabilidad del punto de caer. Simplemente reemplacé las áreas por el número de aciertos y número de intentos. Despejo el número 4, lo mando para acá y 4 por el cociente de esas relaciones me daría a mí el número pi. La, la parte teórica de cómo sería para hallar el número pi es bastante sencilla, pero necesito que esté clara. ¿Está claro o alguno tiene una duda? ¿Todo bien? Por sus caras veo que sí. Sí. ¿Qué fue? Listo, confetoso. Esta es la primera parte del código, ojo, y este código lo único que está haciendo es dibujar. Más. Lo pueden llegar a ver un poquito extraño, pero lo único que hace. Aquí estoy importando una librería de dibujo, Matplotlib, o PLT, es la forma de manual de textbook que se importa esa librería. Esta línea es sola y únicamente para Jupyter y para Colab para que me muestre gráficas en mi notebook. Spider no lo necesita. Esta línea solamente la necesita para acá. Aquí estoy creando una figura en blanco. Aquí estoy creando una figura artística, pero no la estoy dibujando. O sea, son dos pasos diferentes. La primera es crear mi figura artística, que es un círculo. ¿Y por qué digo artística? Porque no es una función matemática. No me va a cumplir a mí con 1 a 1. Para un solo valor de x, yo tenga un solo valor de y. Círculo. De la manera que se puede llegar a meter. Lo primero que me recibe es el origen de coordenadas. Lo segundo, el radio. Tercero, color. Este es el código para blue. Quiero que sea hueco. Todo lo que estoy haciendo, creando mi figura círculo. Lo segundo que yo hago es adicionarlo a la figura en blanco que yo puse. Lo otro es cuadrar los límites para que mi gráfica se vea de 1 a 1 para x y de -1 para y. Todo esto simplemente mirando cómo hacer un plot de un círculo. Quieren mirar, no van a encontrar algo muy diferente. ¿De acuerdo? Puedo llegar a ejecutar esta gráfica y voy a obtener esta vaina para eso. De hecho, por ahí debería haber otro código que me haga que la figura del círculo se vea proporcional. El código de X está más espaciado, el de Y, entonces se ve como achatado.
Pero la escala me confirma que está de -1 a 1 para cada corrección. En fin. Tengo mi código y este pedacito ya lo expliqué. Voy a definir mi variable del número de aciertos como 10. El número de intentos, perdón, como 10. Y el número de aciertos como 0. Acá voy a meter esto dentro de un for. Y mi variable en la que voy a modificar es el número i. ¿En qué momento utilizo el i para el código? Para alguno de los cálculos. Uno. ¿Sí? Es la única parte en la que aparece. ¿Qué es lo que me hace ese i? Nada. Absolutamente nada. Lo único es que lo necesito para decirle que quiero contar un número desde 0 a 10. O sea, quiero que me ejecute esto 10 veces. Podría haber usado un programa while. Código while y me funciona lo mismo. Simplemente que abajo empiezo a quitarle a número de intentos -1, -1. Que me dio por hacerlo con for. ¿Qué es lo que está haciendo dentro del programa? Primero me está buscando de la función de NumPy un número aleatorio. Y esa función, cuando usted mira la documentación, le dice que le genera números entre 0 y 1. ¿Listo? Si yo cojo un número aleatorio entre 0 y 1 y lo multiplico por 2, ese número ahora se vuelve un número entre 0 y 2. Si yo le cojo y le resto 1, lo que hago es que lo estoy trasladando hacia la izquierda. Ahora ya no tengo mis números desde 0 hasta 2, sino que lo tengo desde -1 a 1. O sea, este pedacito de aquí requiere que le pongan un poquito de cuidado. Porque muchas funciones aleatorias hacen lo mismo. Simplemente y únicamente me generan números desde 0 hasta 1. Entonces, si yo quiero un número, no, pues yo quiero un número de 0 a 1000. Bueno, entonces multiplíquelo por 1000. No, pero yo también quiero que sea un número desde -500 a 500, pues queda de -500 a 500. Porque la longitud de esa posibilidad de números ya está en 1000. Lo único que usted necesita hacer cuando le resto, le sumo, es moverlo hacia la izquierda o a la derecha. Entonces con esas dos operaciones que yo estoy ajustándolo. ¿Listo? Lo creo desde 0 a 2 y con este -1 lo muevo desde -1 a 1. ¿Está claro estas dos líneas? Una para X y para Y. Bueno, en fin. Evalúo si ese número al cuadrado más y al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado, perdón, las dos componentes son menores o iguales que 1, entonces estoy dentro del círculo. ¿Listo? Y si esas dos se me cumplen, de que estoy dentro del círculo, pues lo cuento como un acierto. Eso es todo lo que yo necesito acá, contar aciertos. Que al fin y al cabo, mi código final termina cuando yo tengo el número de intentos, que yo lo defino como usuario, y el número de aciertos. Si yo quisiera, ahí podría terminar mi código. ¿Ok? Ahí termina. Pero aparte quiero llegar a dibujar sobre la figura con el circulito los aciertos como en rojo, R, y los fallos, por eso está dentro de un else, como verde. Y al fin y al cabo, cuando yo termino ya esto, cuando ya tengo mi número de aciertos, que se termina mi for, digo que pi es igual a 4 por el número de aciertos sobre el número de intentos e imprimo en pantalla. No estoy haciendo más. Debería ver esto cuando imprimo. No sé si alcancen a ver o alcanzan a ver muy pequeñito. ¿Ah? Se ve, bueno, mi círculo en azul, los punticos que están acá en rojo son los que están adentro del círculo y los punticos en verde son los que están por fuera. Entonces aquí me dice que acerté 6. Así que tengo 6 punticos adentro y tengo 1, 2, 3 y 4 verdes por fuera. ¿Listo? Mi primera estimación de pi, 2,4. Un poco pobre. Puedo llegar a ponerle aquí otro 0. Creo que ya se empieza a entender un poquito más la lógica. ¿Listo? Otro 0. Mira algo interesante. Me colocó primero el resultado y luego la gráfica. La gráfica es el cuello de botella de este código. La gráfica en algún punto me va a hacer que el código sea insostenible. Y al fin y al cabo, ¿de qué me va a servir ver esto totalmente rojo y lo de afuera completamente verde para el código? De nada. Lo tengo acá para ponerle máximo 10.000 puntos. Ustedes miren a qué me refiero y ya en adelante nos olvidamos de la gráfica. Porque eso es lo que se está haciendo que el código se demore. El graficar 10.000 puntos. En cualquier momento.
Ahí está la respuesta y todavía está procesando la gráfica. En fin, ahí está. ¿Listo? ¿Sencillo? Un ejemplo sencillo, pero me funciona. Creo que voy a comentar ahora sí estas dos gráficas que son las de los puntos haciendo. Ese es mi pequeño cuello de botella. Ok. Aquí está esperando algo, tengo que colocarle literal algo. Ahorita vamos a mirar qué significa este comando en la siguiente diapositiva. Vale. Y le voy a subir el número de acierto de intento. Voy a ponerle otros 2 ceros a ver cuánto demora. Los dos números tengo acá. Tengo 1.000.000 de puntos. 3,1417. Listo. Y el tiempo no está tan largo. Voy a ponerle otro cerito. 10 millones de intentos. 10 millones de intentos es algo considerable. Cuánto demoré o si se alcanza a mostrar. Pero en teoría, con un número de intentos infinitos, yo debería tener el resultado exacto de número pi. Una forma poco elegante, poco eficiente de calcular el número pi, pero de lo que de lo que parte es muy sencillo. Parto de una relación de un número de intentos, un número de aciertos. Lo único que yo considero como un acierto es un if. Bastante sencillo. Bueno, aquí ya creo que puedo llegar a confiar en estas cifras. Incluyamos este 3,141. En fin, ahí los dejo para que lo revisen después. Listo, hablemos de esas palabras, si ahí, la palabra paz, de otras tantas que son, digamos, un poco más fuertes. La primera palabra break es la más... Es, digamos, la más fuerte de todas porque me rompe el código de una vez, la ejecución. Una vez él encuentra la palabra break, se acaba el bucle for, el bucle while o lo que sea. Deja de ejecutarse. Pero deja de ejecutar, si tengo varios como anidados, deja de ejecutar el más cercano. ¿Listo? Si él se está ejecutando en el nivel del último bloque while, entonces rompe ese segundo bloque while. Está ejecutando en el nivel del segundo, rompe ese segundo. Se ejecuta en el primer bloque while y ahí la rompe, manda el control al programa. Siempre hace lo mismo. Termina el bloque while, deja la iteración quieta, o deja la iteración del bucle for quieto, ya no va a hacer más iteraciones, vuelve el control a lo que haya más arriba. Puede haber un if, puede estar el programa principal, puede haber otro ciclo for, otro ciclo while, lo que sea. Ya lo que dándose esa sangría, a la derecha, olvídese de eso, devuelve a la parte del ¿listo? Entonces, aquí podría llegar a definir, por ejemplo, un algoritmo de suma. Lo mismo que hemos ya visto varias veces. Y tengo una condición de que si mi suma, lo que yo quiero mostrar de resultado, en algún momento llega a valer más de 100, se rompa mi código. Voy a comentar esto primero. Vamos a mirar hasta dónde llega. Bien. Mis iteraciones, por supuesto, como ya las definí, mi variable iteración, y aquí le estoy sumando de a una, pues va a llegar hasta 20. La suma me da un número cualquiera. Ahora, cuando yo le dejo la condición de que si la suma es mayor o igual a 100, va a romperla en el número 14. En la iteración número 14 se la condición y ya. ¿Listo? Para eso me sirve la palabra break, para controlar esa clase de iteraciones. Y hasta aquí llega, ya no sigue haciendo más, devuelvo el control al programa. ¿De dónde sale esta palabra? Varias. Rompemos. Está repetido.
Hay otra declaración continue que no es tan fuerte como break, que no me va a romper absolutamente todo el ciclo. Es decir, en algún momento del ciclo for, cuando yo digo break, ya no me sigue dando el resto de términos. Es un ciclo while, ya no me sigue evaluando nunca más. En cambio, la declaración continua lo que hace es terminar ese ciclo específico, calcular el siguiente. Entonces aquí tenemos que cuando i valga 4 o i valga 7 continuo, ya no va a seguir imprimiendo. Va a seguir esta parte de acá y devuelve la ejecución al es decir, igual a 5 va a estar permitido, por lo tanto vamos a ver el resultado. I igual a 7 no va a estar permitido, va a volver acá, que valga igual a 8, e igual a 8, igual a 9, vamos a ver. Los únicos números que no debería haber acá es el 4 y el 7. Que son lo que se le dio la sentencia. Yo le pongo aquí break, voy a ver más después del 4. Entonces continue, estoy eliminando un cierto valor. Entonces, si yo tengo alguna condición, por ejemplo, estoy dividiendo sobre un número, puede llegar a ser muy pequeño, puede llegar a pasar por determinación. Yo le coloco que ese número es, el valor absoluto puede ser menor que un epsilon de determinación. Entonces continue, quiere decir que no me haga la división. Lo va a hacer. Me va a ir a infinito o algo por el estilo. Es esta clase de palabra me sirve para controlar eso. En las que hayan determinaciones matemáticas, ese de ellas, adelante. Okay. Y esta es la declaración más útil. Más útil, sobre todo cuando usted está haciendo código. ¿Bien? La utilicé ahorita porque si yo borro la parte de la gráfica, me va a decir, oiga, yo ya tengo aquí mis 4 espacios. Es decir, aquí tengo mis 4 espacios hacia la derecha, estoy esperando la línea de código. Y un comentario no es lo suficientemente bueno. Pero espero código. Entonces yo le puedo llegar a pasar esto, que no hace absolutamente nada. Más. Lo colocamos normalmente cuando tenemos un pedazo de código que no hemos resuelto. Una condición, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo código de que, bueno, ¿qué pasa cuando el número es menor que 0? Y debo hacer algo para arreglarlo. O debo mostrar un error, o debo salirme del programa. No sé qué hacer, coloco un pass mientras lo decido. Bueno, sigo solucionando. ¿Sí? O que algún algoritmo matemático lo necesita. Bueno, tenga en cuenta que esto cuando tenga tal valor debería observar algo. Entonces coloca su if, no sé qué, pass. Y realmente qué pasa cuando llegue ahí, no me interesa por ahora porque en el código computacional de pronto ni se da el problema. O en el programa específico ni se da. Pero debo recordar ahí que hay alguna advertencia o quiero comentar un comentario, quiero colocar un comentario, pues debo colocar el pass y colocar el comentario. Ojo, cuando esto sea cierto pasa tal cosa. En otro problema o algo similar. ¿Sí? Entonces el pass se utiliza en la construcción, básicamente. Ok. Hay dos cosas. Primero, esta declaración GoTo está en lenguajes muy viejos. Lenguajes muy viejos o que ya no son tan estándar. No sé si las nuevas interpretaciones de Fortran, de implementaciones, perdón, de Fortran lo contengan, pero las antiguas tenían la declaración GoTo. ¿Qué era esa declaración? Yo estoy ejecutando mi código en un for, en un while, en donde sea, y le digo de un momento a otro, bueno, si esto falla, entonces go to línea 0, go to línea 1. Literal, estoy dentro de una parte del código y puedo llegar a saltar al inicio del programa. O puedo llegar a saltar al final del programa. ¿Qué pasa si usted mete 20 líneas de intermedio? Él va a saltar a la línea que usted le puso el numerito. No importa si esa línea ahora es otra cosa, él lo va a hacer, lo que podía llegar a ser un peligro. ¿Okay? También recibía comodines, es decir, yo pongo una línea y la nombro, le llama Pepita, vaya pero a Pepita. Perfecto. Pero personas que digamos hacían código creativo, código malicioso, llegaban y metían los puntos a los que deberían las sentencias GoTo, propio código malicioso. Entonces era muy fácil, demasiado fácil, llegar y meter un código que no era el final colado.
decirlo, y esa sentencia goto me da control completo del programa, del sistema operativo, sea donde estuviera esa sentencia. Entonces ya no se ejecuta, ya no se corre y no hace falta. Yo no necesito llegar y decir si algo falla, vuelvo al inicio del programa porque pongo mi programa dentro de una comprobación while. O sea, si todo mi programa funciona de que el usuario introduzca un valor como un número, entonces no voy a ejecutarlo mientras que el usuario no introduzca el número. Él le está preguntando constantemente al usuario. O lo pongo dentro de un if. ¿Sí? Solo ejecuto si el usuario introduce un número. Si no, en otro caso, termine. Se acabó el programa. Entonces, solamente le va a preguntar al usuario una vez, pero está haciendo lo mismo. Esta declaración tipo while ya no se utiliza. Okay. Estas son diferentes. Al inicio también eran como esa controversia de que, bueno, eso me le está dando como mucho poder al programa. No, solamente rompen el for más cercano o el while más cercano. No tiene ningún problema. Okay. Un ejemplo pequeñito. ¿Cómo obtener aquí el divisor más pequeño de un número? Sencillo. Yo quiero saber cuál es el divisor de 7. Yo comienzo dividiendo 7 por 2. ¿Me bota residuo? Sí, entonces ese no es. Lo divido por 3. ¿Me bota residuo la división? Sí, tampoco. Por 4. ¿Me bota residuo? Sí. 5 por 6. Hasta que llegue a 7. 7 y entre 7 me bota residuo. No, bueno, entonces el mismo es su mínimo. ¿Okay? Y puedo seguir la misma lógica para cualquier número. Para 4. Lo divido por 2 de una. ¿Me bota residuo? No, bueno. Ese es el mínimo común. ¿Vale? Y eso es lo que se ha implementado acá. Yo comienzo mi factor siempre con 2 porque dividir con 1 es como... No, olvídese de eso. Solamente vamos a empezar desde 2 en adelante. Y mientras que este factor sea menor que el número, pues entonces siga haciendo la comprobación. Y aquí lo que les digo, el número que voy a comprobar con el residuo, con el factor que va a ir creciendo entre 2, 4, 5, etcétera, en el momento en el que me bote igual a 0, break. Se acabó mi código. Porque ese ya es el común divisor. ¿Listo? Si esto no se ejecuta, es decir, si aquí siempre está encontrando residuos, siempre está encontrando residuos y no encuentra el factor, pues entonces el factor debe ser un número que esté más grande. Y este factor va a crecer hasta que llegue a ser el valor de n. Acabó. Entonces ahí puedo ejecutar cualquier cosa. 4, paro en 2. 7, no para sino hasta 7. En 9, paro en 3. Perfecto. 21, también paro en 3. Y 27, 29 es que. ¿Vale? Es un código sencillito para hallar esa clase de factores. Ok. Esta manera de comprobación, este break, créanme que ahorra mucho código porque si yo quiero hacer un código diferente sin utilizar esa palabra, tendría que hacer algo como esto. Tendría que poner una variable booleana que me controle a mí si ya fue encontrado. Entonces puede llegar a complicar. Yo defino mi variable encontrado como falso. Quiere decir que él automáticamente va a empezar y va a decir no lo he encontrado. Entonces aquí está comprobando dos cosas. Primero, que el factor sea menor o igual que n, como ya estaba. Y que no haya sido encontrado. Ojo, este operador no, nosotros ya lo vimos. Y este operador no, lo único que hace es cambiar el siguiente booleano y lo invierte. O sea, si es falso, ahora es verdadero. Si es verdadero, es falso. ¿Listo? Aquí lo que estoy diciendo es, el factor es menor que el número y no es falso. Porque mire que found acá es falso. ¿Y qué no es falso? Verdadero. ¿Listo? Sigue funcionando exactamente igual. Los while solamente continúan cuando algo es verdadero. Los if solamente continúan cuando algo es verdadero. Entonces no he cambiado absolutamente nada esa lógica. Lo único que estoy haciéndola es adecuándola a que mis dos cosas tengan que ser ciertas. Porque el i, nosotros lo tenemos, solamente me funciona cuando las dos son ciertas, ¿cierto? Verdadero y verdadero es verdadero, pero verdadero y falso, es decir, que alguna falla, automáticamente me cae falso. Y es el más excluyente de todos los operadores
de conjuntos, por así decirlo. Entonces acá tendríamos que cuando mi factor, es decir, cuando ya no genere un residuo, ahí sí ya cambio mi factor por verdadero. ¿Ok? Solamente cuando no tengo residuo, cambio mi encontrado, perdón, por verdadero y garantizo que no se me vuelve a ejecutar esta parte. O sea, una vez esto cambia a verdadero, no verdadero es falso. Quiere decir que este i me va a dar falso y todo el código de while cae, vuelve a ejecutarse. Si no lo ha encontrado, es decir, si esto no me cumple, si la división no es, si el residuo, perdón, no es igual a 0, entonces me sigue sumando un factor. Es el mismo código que está arriba, pero sin usar la palabra break. Funciona exactamente igual. ¿Listo? Como lo entiendan mejor, ahí está. Están los dos ejemplos. Bueno. Y finalmente, dejo aquí un código para que ustedes miren. Es un problema de optimización, pero mal hecho, así decirlo. Es decir, aquí estoy utilizando la función de pi para obtener el pi aproximado a unas cuantas cifras. En este caso 8. ¿Listo? Y estoy utilizando un terminado, es decir, un while terminado que va a estar cambiando acá una vez mi código se ejecute completamente para encontrar mi valor de pi. ¿Cuál es el problema de esta clase de código que no es estable? Es decir, puede ser que encuentre pi en la iteración número 1000 o en la iteración número 1.000.000 o más arriba. No es un código que rápidamente vaya convergiendo a la respuesta. Entonces, cuando yo ejecuto esto, hay muchas comprobaciones. Por ejemplo, una que me dice si demora más de 2 segundos, olvídese de ese cálculo y reinicie. Esa comprobación está por acá. Si el tiempo actual, que es la función time que nosotros ya usamos, menos el tiempo inicial es mayor que mi tiempo, que yo lo definí como 2 segundos, entonces para de ejecutarse. ¿Listo? El tiempo actual es antes de entrar a los cálculos y ese lo tengo por acá. Entonces aquí pasaron 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos y eventualmente lo hizo. Pero no quiere decir que el código funcione muy rápidamente porque después de 8 o 9 segundos encuentro pi con un valor de 8 cifras decimales. No, simplemente que convergió más rápido en esa iteración. Pero si yo no supiera mi objetivo, si yo no supiera mi valor de pi, yo le aseguro que podría ser 500 segundos y nunca lo va a encontrar. Más segundos, ¿de acuerdo? O sea, pedirle al código anterior que me busque exclusivamente, eventualmente lo va a encontrar. Tiempo de infinitos intentos posiblemente no valga la pena para... ¿Listo? El resto, el código es muy similar, bastante similar. Estoy contabilizando el número de aciertos. Aquí esto es como para usar una función continua, o sea, una excusa. Si mi número de intentos es menor que 1, entonces el número de intentos es igual a 1. Como quien dice, estoy en mi intento 0, no, ahora estoy en mi intento 1. Porque mi número de intentos lo comencé aquí como 0. ¿Listo? No es más. No fue mal lo que hice. Y con continue, pues ya no me va a ejecutar nada de lo que está por aquí abajo. Vuelve y comienza el código. Por acá, si el tiempo ya pasó del tiempo que yo requiero, es decir, si mi tiempo actual menos el tiempo inicial, lo graba por acá, es mayor que 2 segundos, entonces un break. ¿Qué quiere decir? Que se me va a ejecutar de nuevo todo lo anterior. Es decir, este while que es el más interno, sale completamente y me vuelve a ejecutar el while más grande, y en el while más grande terminado sigue siendo igual a falso, por lo tanto se va a volver a ejecutar todo el código. ¿Okay? Suponiendo que el tiempo sea menor que 2 segundos, entonces puede volver a pasar, y si pasa es porque evalúa esta, que el número de intentos sea mayor que 100.000. Digamos que esta condición, que 1.000.000, perdón, digamos que esta, no, 100.000, muy bien. Digamos que esta condición no la he pensado muy bien. No tiene mucho sentido que el número de intentos sea mayor que 100.000, así que le voy a dar paz. No la he pensado. Pero podría llegar a colocar ahí número de intentos excedidos, o otro break. ¿Listo? Y finalmente, si todas estas condiciones ya se cumplieron,
o si todas estas condiciones ya se cumplieron, entonces el código terminó. Terminado, aquí terminado, ya pasa de ser falso, pasa de ser verdadero, entonces se acabó. ¿Listo? Ya hemos terminado el código. A mí no me importa, a mí no me importa que ese terminado llegue a ser cierto si este round no ha concluido. ¿Por qué? Porque aquí está comprobándome el pi calculado, que es este que yo estoy calculando acá, 4 por el número de aciertos sobre el número de intentos, con el pi aproximado. Así que aunque esto sea falso, realmente nunca va a volver a evaluarse en la parte de arriba, mientras que esto no sea cierto. O sea, hasta que yo no encuentre mi valor de pi real. Entonces, por eso es que me puedo dar el lujo de colocar aquí el terminado al final. ¿Listo? Bueno, el código es una mamera. Cansón, es largo, tiene muchas cosas redundantes, pero es una buena excusa para mirar rápidamente cómo funciona el continuo, el break, el pass y poder ver cómo es un código iterativo. Y más adelante de pronto ustedes van a tener códigos que tengan problemas de convergencia. Diga, yo que la creatividad de mi código se va por un lado, se va por el otro. Esta condición del tiempo, de decir mi código no debe ejecutarse más de 2 o 3 minutos, si llega a pasar ese tiempo, entonces vuelvas a ejecutar. Por ahí lo escribí rápidamente porque algunos de ustedes tenían por ahí en el ayer, tenía un código similar, pero no sé cómo controlaban la imaginación del algoritmo tiende a perderse. Entonces con un contador de tiempo simplemente usted rápidamente reinicia su código para que va a pensar cómo optimizar el proceso. Bueno, listo muchachos. Miremos ahora sí cómo quedó la reposición. Y el horario quedó martes de 10 a 12. ¿Listo? Ya los que, o sea, sigo con la duda. Diego Beltrán va a asistir o no va a asistir? Y Keren. Uy, no me escribe. ¿Sí? ¿Sí puede? Bueno, Keren. Junior. Sí, profe, sí puedo. ¿Junior puede? Ok, entonces nos falta solamente Keren. Sí, profe, también puedo. Entonces el lunes de 10 a 12 nos vemos. Perdón, confundiendo. El martes de 10 a 12. Martes de 10 a 12. Voy a pedir la sala. Muy amables por haber venido. El martes hacemos el trabajo de clase o la parte de esto y el miércoles vemos ya tema nuevo. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Luego.